¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros otra vez en este estudio bíblico del libro de los Salmos, hermosos salmos que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie que apenas pues vamos iniciando. Este es el tema número 7 apenas y tenemos muchísimos salmos de los cuales vamos a estar hablando y compartiendo en las siguientes semanas. Hoy vamos a estudiar a meditar un ratito en el Salmo 46, un salmo precioso, un salmo que nos habla acerca de esa protección tan especial que Dios nos brinda en medio de situaciones difíciles. Hermanos, actualmente estamos viviendo en unas situaciones muy difíciles, en una sociedad que se está convulsionando ante la violencia, ante la injusticia, ante la inseguridad en todos lados. No estoy hablando de Estados Unidos o de México, de Latinoamérica, de Europa, de África. En todos lados los noticieros están llenos de información violenta, de información que nos hace temblar a veces de tan cruda, tan horrible, y nos pone en una situación de inseguridad, en una sensación de inseguridad. Aquí es donde la palabra de Dios, hermanos, nos fortalece, donde la palabra de Dios entra para decirnos que Dios sigue estando en control y que Dios tiene todo bajo su poder, todo lo tiene bajo su autoridad y no hay nada de que temer. El cristiano debe de aprender a vivir en esa firmeza, en en ese ambiente de protección que el Señor nos ha dado a través de su palabra y lo vemos a través de sus hechos, a través de sus maravillas, a través de lo que Él hace en medio de nosotros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en el Salmo 46. Así es que muchas gracias a todos los que ya están conectados. Gracias por estar viendo este video. Por favor, compártanlo con sus familiares, amigos, para que mucha gente pueda ser bendecida a través de la palabra de Dios. Vamos a orar y empezamos nuestro estudio. Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso, gracias por esta tarde, gracias Señor por este Salmo 46, precioso Salmo Señor que nos da una seguridad hermosa acerca de en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestra esperanza y nuestra seguridad. Muchas gracias Señor porque tú estás en medio de nosotros y porque tú estás Señor siempre dándonos a nosotros esa seguridad que necesitamos en tiempos muy difíciles, como los que vivió el pueblo de Israel en este salmo, como los que vivimos ahora en nuestros tiempos, Señor. Nada ha cambiado, tú sigues siendo el mismo, tú sigues estando, Señor, al mando de todas las cosas y en ti hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza. Gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues Salmo 46, hermanos, si quieren abrir por favor sus Biblias en este hermoso salmo y vamos a leerlo. Acompáñenme por favor ahí, déjenme ponérselos acá y vamos a empezar a leer este Salmo 46, los tres primeros versículos, un salmo que nos habla acerca de que Dios es el verdadero refugio y amparo del creyente, refugio y amparo del creyente. Este salmo, hermanos, se destaca, en este salmo se habla mucho acerca de este refugio que es Dios para el creyente. No se menciona literalmente alguna batalla en la cual estuvo envuelto el pueblo de Israel en este tiempo, pero por la fecha, por las características de este salmo, nos deja ver que el pueblo ha pasado por situaciones sumamente difíciles y que de todas ellas han salido triunfantes por medio del poder de Dios. Se nos invita a ver y a contemplar las maravillas de Dios. Se cree que este salmo, los estudiosos piensan que este salmo fue escrito por los hijos de Coré muchos años después de David. Recuerden que no todos los salmos fueron escritos por David. Muchos de estos salmos fueron escritos por otros músicos y cantantes. Entre ellos están los hijos de Coré muchos años después. Se cree que este Salmo 46 se escribió durante el
asedio que tuvo el rey Sennacherib, el rey de los asirios, sobre el pueblo de Israel en el tiempo del rey Ezequías. Así es que estos siervos de Ezequías se rebelaban contra el rey y blasfemaban en contra de Dios, pero el salmista se gloría de la fidelidad de Dios para con el pueblo en situaciones angustiosas como desastres naturales. Suele invocarse este salmo que muestra cómo la protección de Dios siempre es a favor de su pueblo. Está dedicado al músico principal, como vemos ahí, de los hijos de Coré. Dice que es un salmo sobre Alamot. Alamot puede ser una figura musical, una melodía. Entonces, este salmo se tenía que cantar con esta melodía llamada Alamot, acompañada con esta instrumentación del Alamot. Eh, Cuando empezamos a ver, hermanos, lo que este salmo nos habla, es una interpretación también que tiene un aspecto apocalíptico, dado a la terminología que se usa, y cómo Dios se impone con su poder omnipotente en medio de las crisis aún sin precedentes. Es decir, la maldad la vemos todos los días, decíamos hace rato. Todos los días vemos los periódicos, vemos las noticias, redes sociales, y nos encontramos con un mundo lleno de maldad. Y vemos cómo padres abusan de sus hijos. Vemos cómo hombres merman la vida de las mujeres. Vemos cómo grupos rivales, delincuentes, se enfrentan unos a otros y sin ningún tipo de piedad destruyen la vida humana. Vemos cómo alguien sin un motivo aparente, sin razón aparente, puede entrar a una escuela, puede entrar a un centro comercial con un arma y hacer un daño terrible a gente que ni siquiera tenía nada que ver con su enojo y con su pleito. Esto lo vemos todos los días, hermanos. Esto lo vemos todos los días. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mucha gente le ha pasado, a mí inclusive me ha pasado también. Hay ocasiones en que dices, es que la maldad está superando a la bendición de Dios. Es que el mundo se está cubriendo de tanta maldad que a veces pareciera que el poder de Dios o que la autoridad de Dios está ausente, como que, ¿dónde estás, Dios, en medio de todo esto, verdad? Y la verdad, hermanos, es que Dios está en el mismo lugar. Dios está en su trono de gloria y Dios está sentado en el mismo trono de hace miles o millones de años desde la fundación del mundo, y Él sigue teniendo autoridad y Él sigue teniendo el control de todo lo que pasa. Es cierto que es muy horrible lo que está sucediendo, hermanos, pero esta es la consecuencia del pecado, que la humanidad le hemos permitido que tome ese control y ese dominio. El antídoto es Dios, el antídoto es la gracia de Dios, pero muchísima gente, millones de gentes no han querido tomar el antídoto, no han querido tomar la medicina de Dios, que es la gracia, la salvación, la justicia, la paz, la bondad. No lo han querido tomar, pero habemos millones de gentes en el mundo, habemos millones de personas llamadas cristianos, llamados creyentes, que hemos decidido tomar ese antídoto y que hemos decidido tomar esa medicina de parte de Dios. Así es que los que la hemos tomado, los que tomamos ya ese antídoto, sabemos que aunque el mundo esté poniéndose de cabeza, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es fuerte y nuestro Dios al final se levantará en medio de todas estas circunstancias difíciles que estamos viendo. Los primeros 3 versículos del Salmo 46 nos hablan acerca de la firmeza del pueblo y su confianza en Dios en medio de una gran seguridad. Confianza, la firmeza del pueblo y su confianza en medio de la
inseguridad. Vamos a leer estos tres versículos, acompáñenme. Salmo 46, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, es decir, como una consecuencia de establecer quién es Dios, por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí estamos hablando de temas apocalípticos acerca de la gran tribulación, la destrucción total. Lo habla Pedro, lo habla Apocalipsis, lo habla el Señor Jesús en Mateo 24 y Pablo lo habla también en Primera de Tesalonicenses. El mundo será destruido. Pedro dice que los elementos ardiendo serán consumidos. Así es que este salmo nos está diciendo que aunque eso suceda, nosotros no temeremos, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro refugio, hermanos. Esta es la pieza central de este Salmo 46. Se dice que este fue el tema, este fue el salmo, el mensaje que inspiró a Martín Lutero, el gran reformador, a escribir el himno que conocemos como Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa en tiempos de dificultad. Este es el himno y por eso también se habla de que este es el salmo de Lutero, el salmo de Martín Lutero es precisamente este salmo número 46. Aparte de la guerra, hermanos, que el pueblo de Judá estaba librando contra Sennacherib, en tiempos del rey Ezequías, se dice que el salmista pudo haberse inspirado en antiguas profecías cuando menciona catástrofes de carácter universal. Estos catástrofes, ¿verdad? Aunque la tierra sea removida y los montes se trasladen al fondo del mar. Lo que sí es verdad es que el pueblo de Dios está seguro que bajo su cuidado está más que protegido. En Dios no hay catástrofes mundiales, guerras, pestes, y aunque todo se levante, Dios es el refugio de sus hijos. Todo lo malo que venga para los hijos de Dios, Él lo convierte en bendición, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, así es que esto es lo que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Hermanos, ¿cuántas situaciones difíciles hemos pasado? Hablo como humanidad, hablo como iglesia, hablo como comunidades, como sociedades, como familias, como personas individuales. Hemos pasado un sinfín de pruebas, situaciones violentas. Hemos sufrido muerte, hemos sufrido destrucción, hemos sufrido infinidad de cosas, hermanos. Pero los que seguimos vivos y somos creyentes en Cristo, hemos visto cómo una y otra vez, el Señor nos ha librado de todo eso. Yo creo que tanto ustedes como yo en este momento podemos recordar por lo menos una situación de esas difíciles que hemos enfrentado como personas, como familias. Como humanidad acabamos de enfrentar una pandemia, hermanos, que puso de cabeza a todo el mundo. Y muchos aquí estamos. Muchos se fueron con el Señor, ciertamente. Es parte del plan de Dios. Pero muchos estamos aquí. Y podemos dar testimonio de que en medio de esa situación el Señor fue nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mucha gente entró en pánico, en temor, en terror. Muchos tuvimos temor, por supuesto que sí. Tuvimos miedo, por supuesto que sí, hermanos. Es un sentimiento muy normal, es un sentimiento muy natural. Sin embargo, sobre nuestro miedo, sobre nuestro temor,
Arriba de todo eso tiene que estar esta declaración, sabiendo que el Señor es mi amparo y mi fortaleza, y aunque los montes tiemblen, la tierra tiemble y yo mismo esté temblando de miedo, yo tengo que tener la certeza de que el Señor será mi amparo y mi fortaleza en todo momento, aún estando a las puertas de la muerte, aún sabiendo que mi vida será cortada de en medio de los vivientes. El Señor es mi amparo y mi fortaleza, y que el Señor ya proveyó para mí aún más allá, después de la muerte física. Así es que lo más que nos puede espantar, lo más que nos puede atemorizar, hermanos, es la muerte. Es la muerte. Enfrentarnos a la muerte es lo peor que podemos enfrentar y tener temor. Pero si confiamos en que Dios ya proveyó para nosotros, hermanos, un día de resurrección, una vida eterna junto con Él, un paraíso, un lugar de descanso, un lugar de eternidad, un lugar donde vamos a seguir nosotros con nuestra vida después de morir físicamente aquí, hermanos, podemos decir que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué cosa hay más que nos pueda atemorizar que perder nuestra vida? Y aún eso el Señor ya lo resolvió. La firmeza del pueblo y su confianza en Dios en medio de una gran inseguridad. ¿Vivimos en inseguridad? Sí, sí. Todos los días mi teléfono está sonando con alertas, con alarmas por las cámaras que tenemos alrededor del edificio, del templo que tenemos. Y esas cámaras están alertando y la gente que tiene otras cámaras alerta sobre el asunto de situaciones que están pasando. Y todo el día recibo por lo menos 2 o 3 notificaciones de que se oyeron disparos, de que hay una persecución, de que está pasando esto, de que está pasando el otro, de que se robaron, de que mataron por acá, de que dispararon por allá, de que encontraron. Todos los días se reciben ese tipo de notificaciones. Ustedes las reciben, ustedes las conocen. No les estoy hablando de algo exclusivo. Esto está pasando en todo el mundo. Vivimos en medio de una gran inseguridad, mis amados hermanos. Pero aquí la pregunta ¿es Dios tu amparo y tu fortaleza en medio de las tribulaciones? Estamos viviendo una época de enfermedades muy agresivas. Cáncer que destruye vidas. La diabetes está creciendo de manera alarmante en toda la población. Virus, bacterias, algunas desconocidas que apenas se están manifestando. Y esto, hermanos, nos hace vivir en esta inseguridad todo el tiempo. Y esto, el propósito, por supuesto, es infundirnos temor, es infundirnos inseguridad. Pero aquí es donde les decía yo, los hijos de Dios que hemos tomado el antídoto de la palabra de Dios, el antídoto que Dios proveyó para nosotros, podemos decir, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi amparo en medio de las tribulaciones. Por lo tanto, yo no voy a tener temor, no voy a tener temor, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En segundo lugar, el salmista, en la segunda parte del Salmo, nos habla acerca del gozo que debemos de sentir ante la presencia de Dios sobre nuestra ciudad. Esto es muy, muy bonito. Escuchen esto, hermanos. Qué hermoso es esto. Tenemos que pensar en el gozo que se siente al tener la presencia de Dios en medio de la ciudad. Vean conmigo lo que dicen los versículos siguientes. Dice el versículo 4, del río, perdón, versículo 4, acá está. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Está hablando de un río, el santuario de las moradas del Dios Altísimo. Dios está
en medio de ella no será conmovida. Hermanos, piensen en estas palabras. Dios está en medio de la ciudad, mi comunidad, mi familia, mi persona no serán conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Viene un cambio de tono en la melodía. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Con el Selah, con esta última palabrita Selah, el salmista cambia de nota musical para enfatizar la seguridad de los hijos de Dios en medio de la inseguridad. Recordamos el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Isaías el profeta también habla acerca del río de Dios. Y junto al río, en la ribera, dice Isaías, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ahí está el antídoto de Dios. Ahí está el antídoto de Dios. Dice que el río de Dios sale del santuario. Hermanos, escuchemos esto porque esto es muy importante para nosotros como creyentes. Tenemos nosotros, hermanos, tenemos nosotros eh, 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 en nuestra iglesia, tenemos la responsabilidad de hacer que ese río de Dios fluya de su santuario. Presentarnos cada vez que tenemos nuestro servicio, cada vez que hay reunión en la iglesia, hermanos. Esto debe de ser un motivo para que la presencia de Dios corra y fluya como un río sobre nuestra ciudad. No es nada más llegar al culto, no es nada más llegar y pues ya vine y a ver qué vamos a hacer ahora y a ver de qué nos van a hablar, hermanos. Todos como iglesia, todos participando, la importancia de congregarnos, la importancia de estar juntos, de estar unidos, adorando, alabando al Señor. Cuando el Señor está en su santo templo, entonces toda la tierra tiene que guardar silencio. Cuando el Señor está ministrando a su pueblo, cuando el Señor está derramando sobre su pueblo, dice esta profecía que el río de Dios corre por toda la ciudad. Hermanos, no tenemos nosotros la capacidad de ver espiritualmente, pero cuando la iglesia del Señor está reunida y pues el domingo es el día que más iglesias se reúnen en todos lados y ojalá pudiéramos ver cuando es día domingo, la hora en que muchas iglesias en nuestra ciudad, en todos lados, en diferentes idiomas, las iglesias están congregadas, las iglesias están reunidas, clamando a Dios, clamando al Señor, adorando al Señor, alabando al Señor. Si pudiéramos ver cómo la presencia de Dios inunda nuestra ciudad, cómo la presencia de Dios llena nuestra ciudad. Por eso dice este salmo, de las corrientes del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Yo creo que no alcanzamos a comprender esto, hermanos. No alcanzamos a meditar y a entender el alcance del poder espiritual que tiene la iglesia. Gente que ve la iglesia, hermanos, solamente como que, ay, vamos a la iglesia otra vez porque es domingo y porque pues no hay nada más que hacer, así es que vamos a la iglesia.
Vamos a la iglesia porque si no el pastor va a estar molestando que por qué no fui a la iglesia. Vamos a la iglesia, pero a ver, salimos a tal hora y qué vamos a hacer después. Y hacemos el plan. Y hermanos, a veces entramos en tal rutina al llegar a la iglesia que no entendemos esto que está sucediendo. No estamos entendiendo el contexto espiritual de lo que estamos provocando cuando la iglesia se reúne. Decía un canto, cuando estamos juntos hay poder, hay autoridad en su nombre. Cada vez que vemos a la iglesia reunida, congregada, en el libro de los Hechos, vemos que había un poder del Espíritu Santo que se derramaba. Vemos cómo había bendición, vemos cómo había profecía, vemos cómo había adoración, vemos cómo había salvación, arrepentimiento, quebrantamiento. Cuando el pueblo de Dios se reúne, hermanos, en el santuario del Señor, el santuario que el Señor ha provisto para nosotros, las corrientes del río de Dios empiezan a llenar la ciudad, empiezan a llenar la ciudad, hermanos. Los hijos de Dios nunca deben sentirse inseguros. Nunca deben sentirse inseguros porque tenemos un Padre que es la fuerza de toda fortaleza. Ese es el gozo del creyente. Cristo lo comparó con los ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y para qué va a correr un río? ¿Para qué queremos que corra un río? ¿Solamente para provocar que se moje toda la calle? No. Cuando hablamos de que un río corre, hermanos, es porque va a traer bendición a la gente que puede ser alcanzada por ese río. Imagínense que un creyente es un río. Imagínense lo que pasa cuando dos creyentes se juntan a adorar a Dios. Cuando tres, cuando cuatro, cuando cinco, cuando 100 creyentes, 150 creyentes están reunidos adorando, alabando, proclamando el nombre del Señor. ¿Se imaginan el tamaño de ese río? Qué hermoso es, qué hermoso es ver un río caudaloso, un río que va corriendo, que va llevando agua. Hermanos, eso sucede cuando el pueblo de Dios se reúne, cuando el pueblo de Dios está activo, cuando el pueblo de Dios está involucrado, cuando el pueblo de Dios decide convertirse en ese río que va a llenar completamente la ciudad. Dios está en medio de la ciudad, aunque bramen las naciones y la tierra se derrita, aunque las naciones titubeen, aunque las naciones y los reyes de la tierra de pronto no sepan qué hacer, el pueblo de Dios está confiado y seguro, sabiendo que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y la tercera sección de este salmo, hermanos, es un llamado a ver las maravillas de Dios. Es un llamado a ver las maravillas de Dios. A partir del versículo 8 cambia nuevamente en el versículo 7, cambia la, el tono musical con ese cel al final y empieza el versículo 8 diciendo, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado sobre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Jehová es de los ejércitos está con nosotros y Él es nuestro refugio. Venid, ved las obras de Dios. Veamos las obras del Señor, hermanos. El salmista, al cambiar nuevamente el tono musical, se gloría en la presencia de Dios y hace un llamado universal para ver las obras de Jehová. En el verso no es Dios mismo quien habla,
Él es quien cesa las guerras, destruye las armas de sus enemigos y quema sus carros. Frente a su presencia todos estarán quietos y conocerán cómo Dios será enaltecido en la tierra. Él está con sus hijos, nuestro refugio es el Dios de Jacob, de Israel, de la iglesia. Es quien habita con su pueblo y hay suficiente razón para estar seguros porque el soberano Dios está con su pueblo y no hay motivo para temer a las huestes malignas. Mucha razón tuvo Pablo cuando dijo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Venid y ved las obras de Jehová. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Hermanos, cuando sintamos esa inquietud, ese temor sobre nuestras vidas, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos escuchando todos los días alrededor de nosotros, cuando sintamos ese temor que quiere hacer presa de nosotros, hermanos, simplemente tenemos que venir y ver las maravillas de Dios. Cuando tú ves las maravillas de Dios, cuando levantas tu vista al cielo y ves ese sol brillante y esas nubes hermosas, hermanos, eso es mucho más grande que cualquier maldad del mundo. Cuando vemos un cielo estrellado, cuando vemos esas lunas, ¿verdad? Que hemos estado viendo en estas últimas semanas, unas lunas preciosas, hermosas, llena, brillante. Hermanos, eso es mucho más grande que la presencia de Dios. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en las cataratas del Niágara. Y cuando vas en ese barquito, en medio de ese río, y estás viendo esa tremenda cantidad de agua cayendo sobre ese río, en verdad que dices, cuando veo los cielos, obra de tus manos, el firmamento, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Decía el salmista. Venid. Ves las obras de Dios. Cuando te sientas inseguro, cuando sientas temor, cuando sientas que las cosas están saliendo mal en tu vida, cuando sientas que hay algo que te está empezando a asolar, que te está empezando a hacer sentir temeroso, ve las obras de Dios. Levanta tus ojos a los cielos. Mira esas estrellas, mira ese sol, esa luna. Sal un poquito al campo y mira todo lo que el Señor ha creado. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hermanos, este Salmo 46 es uno de los que más ha fortalecido a creyentes que han vivido o que viven situaciones angustiosas. La experiencia que vivió el pueblo bajo el asedio de Sennacherib en tiempos del rey Ezequías y cómo ellos se refugiaron en Dios, inspira a ser de Dios nuestro refugio y ser fortalecidos por Él. Desde el punto de vista espiritual, también el creyente es asediado por Satanás, que anda viendo como león rugiente a quien devorar, como dice el apóstol Pedro. El Salmo nos invita a la firmeza espiritual, a gozarnos en medio de la adversidad y a experimentar el poder de Dios. El poder de Dios es formidable, hermanos. El poder de Dios es mucho más grande que cualquier gente que quiera hacer violencia. El poder de Dios es mucho más grande. Y si Dios permite que el pecado siga enseñoreándose de este mundo, hermanos, es porque Él tiene un plan perfecto para todo el mundo. Y nosotros estamos dentro de ese plan. Así es que cuando el Señor, hermanos, nos llama y nos dice que tengamos confianza en Él, que pongamos toda nuestra esperanza en Él, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos, no lo dice solamente para hacernos sentir bien. Lo dice porque es una verdad establecida en su palabra. Lo dice porque Él lo afirmó y Él lo ha comprobado. Y en miles de años hemos visto cómo esa palabra se confirma una y otra y otra y otra vez. Y muchos de ustedes, como yo,
tenemos experiencias y sabemos cuántas veces el Señor nos ha librado de situaciones que pensábamos que iba a ser un desastre. Y como les dije al principio, aún la misma muerte ha sido resuelta por el Señor. Aún el mismo proceso de terminar nuestros días aquí en la tierra, el Señor ya proveyó resurrección y vida eterna para todos aquellos que han decidido confiar en Él. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, no temeremos, dilo conmigo, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, muchas gracias por este hermoso Salmo 46. Gracias por ser nuestro refugio y nuestra fortaleza en medio de situaciones difíciles. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, si alguien que nos está viendo en este momento está pasando por una situación difícil, por una situación de salud, por una situación financiera, legal, por un conflicto, Señor, por cualquier situación que esté pasando, que en este momento pueda levantar su vista al cielo y declarar: Dios es mi amparo, Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi castillo fuerte en medio de las tribulaciones. Y saber que todos tengamos, Señor, este conocimiento, que en el momento de la prueba, en el momento difícil, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y si alguien, Señor, necesita en este momento salir, respirar el aire que tú has creado y contemplar una parte de tu creación, Señor, que eso pueda traer consuelo y pueda traer esperanza a cualquier persona, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias porque los que hemos creído en ti, porque los que hemos tomado el antídoto, Señor, la medicina que tú has provisto para nosotros en la gracia, Señor, tenemos esta confianza. Y aunque las noticias, Señor, sean negativas, aunque las noticias digan lo contrario, nuestra confianza está puesta en ti y nuestro refugio es el Dios de Jacob por todos los siglos. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Los esperamos el domingo, por supuesto, en nuestra reunión a las 11 de la mañana. Y gracias por compartir este estudio bíblico con más personas. Que el Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes. Y si el Señor permite, nos encontramos la próxima semana.